Bien, acabo de terminar de ver el episodio 5 de la temporada 3 y tengo una sensación muy parecida a la que me dejó ver la tercera temporada de Euphoria. Y no lo digo como un insulto, sino como una forma de explicar exactamente cómo se siente lo que está ocurriendo ahora en la Casa del Dragón. Levinson, como sabemos, es el creador y director de Euphoria y comenzó a adoptar muchísimo el estilo Tarantino en la última temporada. Planos larguísimos, composiciones estilizadas, escenas de violencia cuidadosamente coreografiadas y una estética muy llamativa, ¿sí? El problema es que muchos críticos señalaron que terminó apropiándose de todo lo que es el estilo tarantinesco, pero no de aquello que realmente lo sostiene. El ritmo narrativo, el tipo de narración, la construcción de los personajes, lo cómico de los personajes, el peso de los diálogos, la lógica que existe detrás de cada escena de Tarantino. Es un Tarantino visual, pero no narrativo. Y esa misma sensación me ha dejado este episodio, dirigido por Lonnie Peristere, si no me equivoco, y escrito, ya saben, por el showrunner Ryan Condal. Visualmente, es uno de los capítulos más interesantes que hemos tenido en la temporada. Hay planos realmente hermosos, una puesta en escena muy cuidada, y por supuesto también momentos que inevitablemente nos recuerdan a las primeras temporadas de la saga de Juego de Tronos, cuando existían directores como Alan Taylor, Alex Graves, Neil Marshall, etc. Y ellos lograban construir imágenes que se quedaban en nuestra retina, en la memoria de nosotros como espectadores. Me recordó muchísimo la atmósfera de Meereen durante el arco de Daenerys y los hijos de la Arpía. Esa sensación constante de que cualquier lugar, cualquier callejón o espacio recóndito puede esconder una amenaza y de que el enemigo está en todas partes. Te hace vivir esa sensación. Sin embargo, cuando avanzaba el episodio, más sentía que estaba viendo una copia de esa estética, pero no la lógica que iba detrás de esa estética, que la hacía funcionar. Porque George R.R. Martin jamás construye una conspiración únicamente para crear una imagen impactante. En sus libros, las conspiraciones responden a una estructura política, económica, social, algo perfectamente reconocible. Antes de preguntarte quién mató a alguien, primero tú entiendes quién gana con ese asesinato, o quiénes, quién lo puede haber organizado, qué recursos puede tener. Esa es precisamente la diferencia entre una escena impactante y una conspiración bien construida. Y aquí la serie comienza como a alejarse de esta lógica del universo de Martin y establece, digamos, que la forma de conspirar de los dos bandos es muy ilógica, de acuerdo a sus valores, y no estamos viendo el sentido lógico de las conspiraciones. No nos dejemos engañar por espejismos. George R.R. Martin jamás construye una conspiración únicamente para crear una imagen impactante. En sus libros, toda conspiración responde a una estructura política, económica o social perfectamente reconocible y previamente establecida. Antes de preguntarte quién mató a alguien, primero tú entiendes quién gana con ese asesinato, quién lo financia, quién lo organiza, qué recursos puede tener para hacerlo. Es decir, la serie traiciona su propia esencia y se aleja mucho de la lógica de Martin, que de alguna manera es lo más importante, porque la forma de conspirar incluso de los bandos es muy diferente. Los verdes no conspiran así, jamás desarrollan o resuelven los conflictos mediante asesinos clandestinos. Eso no pasa, la estrategia de los verdes va hacia otro lado. Por esto resulta extraño que la serie presente ahora que los verdes operan de cierta forma, ¿no? Aparecen de repente capas doradas destripadas, asesinados en silencio, sin testigos, y que nadie escucha las peleas y nadie sabe ni ha visto a los responsables. No estamos frente a un asesinato simple, sino hay toda una figura, una conspiración de estos asesinatos selectivos de estos miembros de la Guardia de la Ciudad. Y después, como si se tratara de un mensaje cuidadosamente preparado, Daemon encuentra los cuerpos colocados dentro del cuartel de las capas doradas en una mesa con una especie de ritual macabro que recuerda visiblemente a la última cena. Hermoso, hermoso visualmente, pero sostenible. La imagen es poderosa. Inmediatamente surge la pregunta, ¿quién tiene la capacidad real para hacer algo así en serio? Porque para que una operación de este nivel funcione, necesitas mucho más que personas que estén descontentas, infelices dentro de la ciudad. Necesitas gente entrenada.
y filtrados con acceso, información precisa sobre los movimientos de todas las víctimas y una logística que te permita atacar, desaparecer y repetir esta operación muchísimas veces. Una cosa es que existan simpatizantes del bando verde y otra muy distinta es que existe una organización capaz de actuar como una fuerza clandestina de asesinos super ninjas, que es lo que estamos viendo aquí. Por eso tampoco encaja fácilmente atribuírselo simplemente a los verdes o decir, ¿no? Porque ahora dicen que es Ormond. Ya, es Larys conoce gente. Larys es peligroso porque entiende cómo funcionan las personas y porque sabe cómo mover información, pero su poder está en la manipulación, no en tener una legión de asesinos invisibles super ninjas. Incluso cuando vemos operaciones violentas dentro de la historia, normalmente hay una explicación concreta y lógica detrás de todo esto. Los responsables no aparecen como una fuerza misteriosa sin identidad. Sabemos quién los contrata, qué recursos utilizan y por qué pueden hacerlo. Tiene un sentido lógico. Hay magia aquí, pero no son supermagos, asesinos, super ninjas. Y aquí es donde la comparación con los hijos de la arpía resulta inevitable, porque es justamente el ejemplo más parecido que existe dentro de la historia, fotográficamente hablando, la sensación, etc. Cuando Daenerys llega a Meereen, la ciudad parece conquistada, pero en realidad sigue existiendo una resistencia interna. La antigua clase que dominaba perdió el control político, pero aún tiene recursos suficientes para desafiarla desde las sombras. Los hijos de la arpía no son simplemente los habitantes furiosos que salen a matar por voluntad propia. Son una organización clandestina con apoyo, preparación, protección y una red que les permite actuar con total impunidad. Yo no estoy diciendo que los verdes no conspiran, sí conspiran, pero no conspiran con super ninjas invisibles que ni nosotros como espectadores podemos ver. El tipo de conspiración de los verdes tiene que ver más con dejar que las cosas pasen y actúen por su propio peso. Una ciudad medieval no explota en un silencio absoluto, sino con furia en las calles. Este es el elemento que siento que falta aquí, la consecuencia de la inestabilidad de la ciudad por la conspiración de los verdes. Únicamente no lo hace porque existan enemigos ocultos y misteriosos. La ciudad tiene que explotar porque hay hambre, desesperación, pérdida de confianza, una población que siente que quienes gobiernan ya no representan sus intereses. Otto Hightower construyó alianzas durante décadas. Utilizó el prestigio de Antigua, la influencia de la fe de los Siete, el consejo privado, a los maestres, la legitimidad dinástica, la administración del reino y sobre todo el dinero. El mayor golpe estratégico de los verdes fue que durante la danza de dragones no usaron espadas, retiran el tesoro de la corona y dejan a Rhaenyra gobernando con nada de recursos. Y esa decisión desencadena impuestos, hambre, descontento popular y un deterioro progresivo de su autoridad. Es una conspiración lenta, silenciosa y profundamente política. Ellos son religiosos. ¿De dónde van a sacar a super ninjas? Eso es más de los hijos de la arpía, eso es más de la gente de Martell, no sé. Los negros, en cambio, cuando recurren a operaciones encubiertas, suelen hacerlo a través de personajes como Daemon Targaryen, o Mysaria, o matones. Ellos sí son quienes establecen contacto con el mundo criminal, quienes utilizan contrabandistas, prostitutas, informantes, los cazadores de ratas, mercenarios para ejecutar golpes muy concretos. El mejor ejemplo es el capítulo de Sangre y Queso, pero incluso este atentado tiene una explicación completamente desarrollada. No encontramos al niño muerto porque sí, no, porque no son super asesinos sobrehumanos ni una hermandad secreta de élite que se ha preparado durante años. Son un cazador de ratas y un matarife, que conocían los pasadizos de la Fortaleza Roja y aprovecharon una oportunidad muy específica para hacer algo muy específico. Martin siempre explica el mecanismo de la conspiración de acuerdo a cada una de estas casas. Cada casa conspira y actúa de manera distinta. Cuando venden una masacre fantasma sin pies ni cabeza, la inmersión se rompe por completo. Cuando este episodio presenta una ciudad donde empiezan a aparecer los soldados destripados, sin persecuciones y con los cuerpos colocados de esta manera, es que uno empieza a preguntarse qué tanto yo estoy teniendo una compensación visual con respecto a la falta de trama y de lógica que tiene esto. ¿Por qué? ¿Por qué esto no se sostiene? ¿Por qué una casa religiosa
criada en Antigua, no conspira con super ninjas invisibles. No, ellos construyen su poder desde otra manera. Su estrategia siempre ha sido política, progresiva, en el sentido de que es paulatina tras el tiempo y sumamente religiosa. No crean una red de asesinos invisibles super ninjas que aparecen en los callejones y desaparecen sin dejar rastro. La mayor arma en este juego nunca ha sido una daga para ellos, sino el sembrar esa información, el buscar que el otro quede mal. Ese es el arma que usan los verdes y siempre han usado. La idea lógica y natural sería que el pueblo reaccionara con violencia ante esta crisis, y esa violencia tendría que verse y construirse progresivamente en pantalla, y es la violencia que tendría que atentar contra las capas doradas, escalando paso a paso, porque el pueblo ya no juega el ajedrez político, son las piezas. El pueblo solo es el peón que ve quién le ha quitado el pan. La población de Desembarco del Rey no necesariamente tendría que entender las estrategias de los verdes o de los negros. Si falta comida, si aumentan los impuestos, si sienten que la corona los abandona, lo que perciben es abandono. No importa quién tenga la culpa real, la gente suele culpar a quien tiene poder en ese momento. Por eso, digamos, ahí está una de las partes más interesantes que la historia podría desarrollar. Como las decisiones frías de los gobernantes, de los negros, podrían terminar afectando a quienes no tienen una participación directa en la guerra. Si Rhaenyra restringe los recursos para proteger la fortaleza roja, o si los verdes utilizaron estrategias económicas para debilitarla antes, las consecuencias deberían terminar siempre recayendo en el pueblo, en la población. Y esa clase de contradicción moral es la que Martin siempre pone. Los nobles luchan por el trono de hierro, mientras el pueblo siempre paga el precio. Al reducir la amenaza a unos simples ninjas medievales invisibles, la serie comete el error de sobreproteger a Rhaenyra, a su protagonista, al centrar la amenaza únicamente en una conspiración externa de los verdes. La historia aquí corre el riesgo de proteger demasiado a Rhaenyra y convertirla solamente en una víctima de las circunstancias, de los enemigos invisibles, y nosotros amamos a los antihéroes en este tipo de historias. No todo es blanco y negro, todo es gris. Necesitamos el gris que vemos en los verdes para empatizar con algunas de sus historias. Tenemos que verlas en los negros. No puede ser total y completamente blanco, son negros. Necesitamos ver también cómo conspiran y amar esa crueldad de sus indecisiones, de su falta de experiencia, aún así simpatizar con ese personaje. Los hijos de la arpía generan miedo porque sabemos que existe una maquinaria detrás de ellos. No son una amenaza abstracta, son una consecuencia directa de una ciudad dividida, de un conflicto político real que todavía no ha terminado. En cambio, con las capas doradas, la serie presenta primero el efecto, los cadáveres, el mensaje, el terror, lo desconocido, pero todavía no muestra la estructura que hace posible ese efecto, ni siquiera nos muestra directamente eso, nos muestra un pajarito y que supuestamente el cuervo hace que sea Ormond el culpable. Y ahí es donde las escenas comienzan a sentirse más como una referencia visual a cómo es Juego de Tronos en las primeras temporadas con respecto a las conspiraciones. Recuerda, por ejemplo, lo de Meereen, recuerda, por ejemplo, al capítulo sobre la escalera, pero la diferencia es que Meereen entendíamos cómo funcionaba esta red. Aquí todavía falta responder por qué, quiénes son, cómo entraron, cómo operan y por qué nadie dentro de la ciudad parece capaz de tenerlos, ¿entienden? Porque si decimos, no, han venido de parte de Ormond Hightower, los Hightower no tienen esas prácticas. El verdadero secreto del éxito de las primeras temporadas de Juego de Tronos no era únicamente que sus escenas fueran visualmente poderosas, sino era que detrás de cada imagen había una lógica política que hablaba al espectador, que el espectador podía descifrar cómo se había llegado hasta ese punto. Las conspiraciones no aparecían de la nada, nacían de interés, resentimientos, pérdidas de poder y personas que tenían razones concretas para actuar. Eso es lo que hacía funcionar, por ejemplo, a los capítulos sobre los hijos de la arpía. No eran simplemente asesinos misteriosos que aparecían en la ciudad para generar miedo. Era completamente creíble que existieran porque Daenerys había destruido un sistema camonalista, esclavista, que mantenía una élite en el poder. Aquellas personas que habían perdido privilegios, riqueza e influencia seguían teniendo recursos para resistir. Había una insurgencia, una raíz social y política. Y esas mismas personas hablaban con Daenerys.
era perfectamente entendible. Lo mismo ocurría con las escenas como las de Rose con Varys. La escena poderosa de por qué el espectador podía reconstruir la conspiración a través de la metáfora de la escalera. Entendía que Meñique no actuaba al azar, que había manipulado situaciones, que Rose era una pieza dentro de su juego y que eliminar un informante de Varys tenía un propósito. No era solamente una muerte impactante visual, que lo fue, sino la consecuencia de una lucha de poderes silenciosa que llevaba tiempo desarrollándose. Este elemento falta aquí. No hay. Una ciudad no se vuelve inestable únicamente porque existan enemigos ocultos. En conclusión, es un episodio que es visualmente disfrutable, pero la realidad es que estos elementos interesantes del universo de Fuego y Sangre están en que ningún bando es completamente inocente. Los verdes, los negros y sus líderes siempre toman decisiones que tienen consecuencias reales, incluso operando desde una lógica distinta. Se operan desde otra forma, utilizando discursos diferentes. No necesitan convertirse en una organización de asesinos los verdes para poder expresar el peligro que representan. Tiene sentido cuando vemos los capítulos de Daenerys y Meereen, porque es como actúan en esas ciudades, es la forma en la que se han preparado, pero copiar la estética de las grandes conspiraciones que hemos visto en esta saga de Daenerys y Meereen en esta temporada anterior, la serie necesita recordar lo que hacía grandes conspiraciones cuando veíamos a los hijos de la arpía matar a los inmaculados sorpresivamente y sentir ese desconcierto de no saber dónde estaba el real peligro. Estaba en entender que esta imagen era posible porque estas conspiraciones dentro del universo eran creíbles, tenían lógica, sentido con respecto a cómo era cada casa, cada cultura, cada forma de ser de cada persona en cada espacio. Todas las piezas se encajaban a la perfección. Y bueno, hasta aquí esto. Si este video te hizo ver el episodio con otros ojos y estás de acuerdo en que la narrativa debe importar tanto como lo visual, y tú crees que es importante esta lógica, pues dale me gusta a este video, compártelo, suscríbete, déjame en comentarios tu opinión para ver qué opinas de esta conspiración silenciosa que, como digo, es visualmente hermosa, interesante es muchas de las fotografías que vemos, pero siento que es como algodón de azúcar, no tiene en realidad mucha profundidad si lo analizamos bien.